hablado en otros programas acerca de algunos medicamentos que producen adicciones. Estos son productos que por su composición tienen ese efecto en el organismo. Por un lado, generan una tolerancia, es decir, que son sustancias que cada vez tienen que agregarse a mayor dosis para producir el mismo efecto, pero por el otro lado también producen esa dependencia física y el usuario cada vez necesita de estas medicinas o de estos productos. En esta oportunidad no vamos a hablar de los medicamentos que producen adicción, sino que vamos a hablar de un problema que cada vez es más frecuente, que es la adicción a los medicamentos. Me voy a explicar porque son dos cosas diferentes. Cuando una persona comienza a ser adicta a los medicamentos, no es a un medicamento preciso, sino que es el problema que se genera cuando la persona necesita estar tomando algún producto para sentirse bien. Muchas veces incluso las medicinas que se toman no tienen absolutamente nada que ver con los síntomas que se presentan. Es decir, lo que el paciente necesita es estar tomando algún medicamento para sentirse bien. Esto en sociedades como las nuestras, en donde cada vez el fenómeno de la soledad, por ejemplo, es mayor. Hay más personas que se sienten vacías, que se sienten que necesitan algo para darle sentido a su existencia. Hay personas que han sido adictas, por ejemplo, al consumo de alcohol o han sido fumadores y que de pronto han dejado a un lado esos hábitos, pero que necesitan algo para sentirse satisfecho o para sentirse realizado, y entonces comienzan a pensar en los medicamentos e involuntariamente ponen su atención a estar consumiendo productos que no tienen absolutamente nada que ver con los síntomas. Por ejemplo, una persona que de pronto comienza a sentir náuseas, comienza a sentirse ansiosa, comienza a sentir, por ejemplo, que tiene somnolencia o tendencia al sueño, y entonces recurre, por ejemplo, a un analgésico. No tiene nada que ver con la resolución del síntoma, pero esta persona se siente que al tomarse el medicamento se siente menos ansiosa, se le quitaron las náuseas, ya no está sudorosa, ya no está taquicárdica, de tal manera que está recurriendo siempre a por ejemplo, a un analgésico, a una vitamina, que son sustancias que no le van a producir ningún efecto fisiológico para resolver ese problema. Estas adicciones a los medicamentos hay que prestarles atención porque muchas veces, por ejemplo, pacientes que están polimedicados, es decir, que tienen que consumir 5, 6, 10 medicamentos, comienzan a habituarse, y esta es una ceremonia que hacen en cada tiempo de comida, ponen todos los frasquitos de la medicina de todos los colores y comienzan a hacer ese ritual para tomar medicamentos, y obviamente después vamos a tener a esta persona habituada a esta costumbre de tomar varias medicinas, algunas de ellas que no están ya indicadas. Algunos síntomas que usted puede observar en los pacientes que ya tienen adicción a los medicamentos son, por ejemplo, la persona tiene una compulsión a ir a buscar consulta médica y cuando llega donde el médico exige que se le dé alguna receta. Por ejemplo, una persona que después de mantener el tratamiento se continúa sintiendo mal y dice, no, fíjese que todavía quizás necesito otras medicinas. En pacientes de la tercera edad, por ejemplo, que usted encuentra en las gavetas sobres de medicamentos o frascos o incluso tabletas que están distribuidas en la gaveta. En fin, estos son señales que nos deben de alertar porque la persona que se está habituando, que se está teniendo esa adicción a los medicamentos, va a estar entonces teniendo todos los efectos adversos sumados de los productos que se están utilizando. Y después ya no van a ser enfermedades que no necesitan medicamentos, sino que ahora van a ser problemas que sí va a exigir que se utilicen medicinas. Obviamente, el deshabituar al problema de adicción a los medicamentos es un proceso que hay que hacerlo técnicamente. Y por eso cuando usted se dé cuenta de esto, no hay simplemente que suprimir todos los medicamentos, sino hay que ponerse en un tratamiento de adicción para que poco a poco esta persona vaya recuperando de nuevo la salud mental y no tenga esa adicción a los medicamentos. Muchas gracias y que Dios les bendiga.